Buenas, mi nombre es Aurelisa Rosario de los Santos y yo le estaré hablando acerca de la economía de América durante las colonias. En primer lugar, la economía colonial se desarrolló durante el siglo XVIII entre países desarrollados que actuaron de manera dominante sobre aquellas regiones del continente americano que habían sido colonizadas. La economía de la época colonial se basó en las diferencias de poder, ya que había una nación dominante que giraba las instrucciones a su conveniencia y una población dominada cuyo trabajo era explotado a beneficio de la otra parte y cuyos bienes y recursos fue entregado a la nación dominante bajo combinación. Incluso la vida económica en las colonias no fue particularmente fácil, ya que donde no existía la moneda como medio de pago, sino usándose prioritariamente el sistema de trueque. En resumen, la economía colonial inclinaba la balanza a favor de los colonos, de sus ideas de desarrollo, a favor de su país original y no en pro de los nativos de la región colonizada. Dicho lo anterior, la economía colonial se fortalecía de los recursos naturales que eran explotados sin buscar preservarlos, por el contrario, se servían de ellos de manera abusiva. Además, la economía se basaba en casi todo el territorio en el trabajo indígena estructurado en el sistema de encomiendas y la mita que originaron abusos. Por otro lado, el producto más rentable eran los metales preciosos. Al principio, los colonizadores o conquistadores se apoderaron de ellos por trueque o saqueo. Luego los recolectaron naturalmente, utilizando a los aborígenes para ello, ya que estos sabían dónde ubicar tales metales y cómo extraerlos. En resumen, la economía colonial inclinaba la balanza a favor de los colonos. Incluso a partir de 1560, nuevas técnicas permitieron organizar y mejorar la explotación minera de yacimientos, contando también para ello con la mano de obra de los pobladores originarios mediante el sistema de la mita. La economía colonial fue organizada de acuerdo a unas características que, según algunos historiadores, se trataba de tres aspectos: el mercantilismo, el intervencionismo y el exclusivismo. El mercantilismo era conocido como la acumulación de bienes para la riqueza de la corona. Su interés en particular eran los metales preciosos. Por ello, el oro y la plata fueron los metales más buscados. El exclusivismo se utilizaba para describir la situación durante el virreinato colonial, el cual establecía que España comercializaba con las regiones colonizadas por sus enviados. No obstante, cada colonia solo podía comercializar con España. Esto se trataba de un monopolio o comercio exclusivo. Y por último, el intervencionismo, que consistía en que España tenía el control total sobre todas las operaciones comerciales de esta localidad, así como de cada actividad económica que pudieran desarrollar. Es importante mencionar que la economía colonial se desarrolló con diversos tipos de bienes y de ingresos, los cuales fueron la encomienda, la mita y el llanaconaje. La encomienda fue el primer método de explotación utilizado por los colonizadores y el más exhaustivo. Se trataba de la entrega de gran cantidad de nativos indígenas a una persona enviada por la corona española, el cual se le llamaba encomendero. Estos indígenas debían prestar sus servicios, a cambio recibían del encomendero la protección y las enseñanzas de la religión católica. La mita, por su parte, fue una forma de explotar la minería. A través de estas instituciones les eran asignados los trabajos en las minas a los indígenas, quienes de manera obligatoria debían acudir para explotar los metales preciosos que allí se encontraban, donde solo se beneficiaban las autoridades españolas. En el caso de los llanaconas era distinto.
estos eran empleados por los hacendados para realizar los trabajos fuertes o pesados. Debían prestar servicios por largas jornadas de trabajo. La sociedad. Esta estaba clasificada de acuerdo a la actividad que realizaban y al tipo de institución al que pertenecían, así como también a la capacidad de cada individuo o su nivel de preparación. Por ejemplo, está la aristocracia, que fue compuesta por los españoles y algunos criollos que tenían algún título nobiliario, los cuales fueron reagrupados como los conquistadores, los funcionarios administrativos y los ricos. La clase media, esta estaba conformada por personas que no poseían título nobiliario alguno. El pueblo estaba compuesto por aquellas personas que desarrollaban el comercio, aunque en pequeña escala. Los indios y los negros, donde los indios sabían sobre la organización del trabajo y sobre vivir en un ambiente de comunidad, mientras que los negros trabajaban como esclavos en el campo con trabajo de fuerza. Y las castas, que estaban formadas por la unión de personas de diferentes razas dentro de la sociedad colonial. La agricultura y la minería. La minería fue una parte muy importante debido a que se basó en la explotación de metales. El trabajo minero se subdividió en dos. La primera parte se debió a la obtención de estos recursos minerales por los aborígenes y que fueron tomados por los españoles. Y la segunda se trata de la explotación de los minerales ya de forma más tecnificada o industrializada, es decir, el desarrollo de la explotación de yacimientos mineros. En general, la minería en América generó lo que para aquel momento histórico representó uno de los metales más codiciados, que fue la plata. Mientras que la agricultura fue un elemento de la economía colonial que no fue desarrollado de manera importante durante esta época. En el Perú, el virreinato desequilibró lo que había sido la tenencia de las tierras por los indígenas. Por tanto, toda la producción agrícola que se tenía fue disminuyendo. La ocupación de los indígenas en otras áreas dejó de lado el interés por la agricultura. Además, la corona española enviaba a tierras americanas productos como el olivo, los frutos, las aves de coral, entre otros, para la comercialización. Por último, las teorías mercantilistas vigentes en Europa, sobre todo a partir del siglo XVII, sostenían que la riqueza de un país se basaba en la cantidad de oro que acumulara, para lo cual el Estado debía regular directamente la economía. Por ese motivo, España trató de que el oro americano abultara sus arcas. Desde el puerto de Sevilla, 2 veces al año partían 2 flotas controladas por la Casa de Contratación, una a Veracruz y otra a Portobelo. Allí se desembarcaban las mercaderías que eran conducidas por vía terrestre hacia las costas del Pacífico. Este era el comercio legal, monopolista, que había establecido España para sus dominios coloniales, donde solo estaba permitido el comercio entre América y España. También, en el siglo XVIII, la base de la economía colonial lo constituyó la ganadería, con la venta de cuero, cebo y grasa, dando nacimiento al grupo económicamente poderoso de los estancieros, por lo general funcionarios o militar. Saludos cordiales, mi nombre es Karen, pertenezco al Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña. Esta asignación es de la materia Geografía e Historia de América y vamos a estar hablando sobre la economía en América, en el continente americano actual. Como todos sabemos, actualmente estamos pasando por lo que es una pandemia que ha afectado a nivel mundial, esta pandemia conocida como COVID-19, y ha afectado de manera significativa a la economía. La situación económica actual en el continente americano. La crisis sanitaria que ha generado la pandemia de la enfermedad coronavirus, mejor conocida como COVID-19, también ha producido la peor contracción económica y social de las últimas décadas, tanto a nivel mundial como en las economías de América Latina y el Caribe.
Para mediados del año 2020 se esperaba una caída de la tasa de crecimiento de un 9,1%, acompañada de aumentos significativos de la tasa de pobreza, que alcanzarán un 37,3% por la afección de la misma enfermedad. El incremento de la tasa de desocupación, que se prevé en torno a un 13,5%, y un recrudecimiento considerable de la desigualdad. Todos estos datos fueron recuperados de un informe de la página CEPAR. Ahora bien, la región, ya antes de la existencia de la enfermedad COVID-19, ya exhibía bajas tasas de incrementos de la economía. Entre los años 2014 y 2019 había tenido un incremento de tan solo 0,4% y crecientes vulnerabilidades sociales y macroeconómicas que se suman a una muy particular simultaneidad de choques externos e internos y ofertas y demandas. Esta es, sin duda alguna, la crisis económica y social más fuerte que ha experimentado la región en varias décadas, y puesto a que se manifestó las debilidades estructurales de las economías. Se estima que la crisis económica ocasionada por la pandemia coronavirus es aún peor que la crisis económica que dejó como consecuencia la Segunda Guerra Mundial. Ahora bien, la caída de la actividad económica no solo se refleja en los efectos de los choques de las ofertas y las demandas, sino que se enmarca en un contexto en que la productividad es baja y su tasa de crecimiento se encuentra estancada o es negativa, lo que tampoco contribuye a potenciar el crecimiento económico en mediano y a corto plazo, y de poder avanzar hacia una reactividad y reconstrucción inclusiva y sostenible. El desplome del PIB durante el año 2020 fue lo que empeoró la situación del mercado laboral, trayendo consigo el aumento del empleo informal y que se esperaba una tasa de desocupación en torno a una estimación de 13,5%. La caída de la economía mundial y la disminución de la demanda agregada han afectado negativamente a todos los países del continente americano y del mundo. Esta pandemia, COVID-19, ha llevado a la economía mundial a la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial, y se registra el mayor porcentaje de países que experimentan una recesión de manera simultánea, de un 90% de los países. Desde que se tienen estimaciones, se proyecta una caída del PIB mundial de un 5,2% y una caída en casos de las economías desarrolladas de un 7%, y por consiguiente en la economía de casos de emergentes de un 1,6%. Otra cosa que se ve afectada, que es fundamental en la economía de la mayoría de los países, en el desarrollo de casi todos los países, es el turismo. El turismo fue o sigue siendo uno de los sectores más golpeados por la crisis que ha traído consigo el COVID-19. En los primeros 5 meses del año, las llegadas de turistas internacionales cayeron en torno a un 45% en América del Sur, un 45% en Centroamérica, un 34% en México, un 50% en el Caribe, y todo esto es con respecto al periodo del 2019. Esto